Nadie te enseña qué hacer cuando alguien te humilla en público, te reduce con una sonrisa o te atraviesa con una palabra calculada. Te dicen que ignores, que perdones, que seas más grande. Pero en el fondo, sabes que esa herida no se cierra sola. Hoy vamos a mirar esa verdad sin anestesia, porque la humillación no es un accidente, es una estrategia. Y quien no entiende el juego, siempre pierde en silencio. En este espacio vamos a explorar cómo la psicología maquiavélica revela mecanismos ocultos de poder, dominio emocional y reposicionamiento interior. No para destruir por rabia, sino para dejar de ser vulnerable. Si alguna vez sentiste que te hicieron pequeño, este mensaje es para ti. Escribe en los comentarios la frase "No volveré a inclinar la cabeza". Suscríbete, deja tu "me gusta" y quédate hasta el final, porque la verdad que vamos a revelar no grita, pero transforma para siempre. Desde la antigüedad, la humillación ha sido una herramienta de poder, silencioso. En las cortes, en los ejércitos y en la política, rebajar al otro públicamente era una forma de quebrar su espíritu antes de derrotar su cuerpo. Nicolás Maquiavelo comprendió que el poder real no se ejerce solo con la fuerza, sino controlando percepciones, emociones y jerarquías invisibles. Para él, quien acepta la humillación sin respuesta pierde algo más que orgullo, pierde posición. Con el tiempo, esta sabiduría fue suavizada, maquillada o demonizada, porque confronta una verdad incómoda. El mundo no es justo, es estratégico. Hoy, en una era de sonrisas falsas y violencia psicológica normalizada, estas dinámicas siguen vivas, ocultas bajo discursos de moral superficial. Entenderlas no te vuelve cruel, te vuelve consciente. La humillación no empieza con un grito ni con un golpe. Empieza mucho antes, en el terreno invisible de la percepción. Alguien te humilla cuando consigue colocarte, aunque sea por unos segundos, por debajo de él en la jerarquía psicológica. Puede hacerlo con una broma frente a otros, con una corrección innecesaria, con un silencio calculado o con una mirada que invalida. Lo verdaderamente peligroso no es el gesto en sí, sino lo que ocurre dentro de ti después. Si tu mente acepta ese lugar inferior, el daño ya está hecho. Aquí comienza la lección central. Nadie puede destruirte con la humillación si tú no cooperas internamente, pero casi todos cooperan sin darse cuenta. La primera trampa es emocional. La humillación despierta vergüenza, rabia contenida y una necesidad urgente de restaurar la imagen. Esa urgencia es el objetivo del agresor. Quiere que reacciones desde el impulso, que te justifiques, que expliques, que ataques torpemente o que te encierres en el silencio resentido. Cualquiera de esas reacciones confirma su poder. La psicología maquiavélica enseña algo radicalmente distinto. El control no está en la respuesta inmediata, sino en la suspensión consciente de la reacción. Cuando no, respondes como se espera, rompes el guión. El agresor pierde el terreno porque su acción no produce el efecto buscado. Pero esto no significa pasividad. Aquí aparece una confusión peligrosa. No reaccionar no es someterse. No reaccionar es observar. Es crear un espacio interior donde tú decides el momento, la forma y el terreno de la respuesta. Nicolás Maquiavelo entendía que el poder pertenece a quien domina el tiempo, no a quien se precipita. En una humillación, el tiempo es un arma. Si respondes al instante, juegas en el campo del otro. Si esperas, trasladas el conflicto a un lugar que controlas. El segundo mecanismo clave es la inversión de marco. Quien humilla intenta definir la realidad. Yo estoy arriba, tú abajo. Si aceptas ese marco, incluso al defenderte, ya perdiste. La estrategia consiste en no discutir el contenido del ataque, sino alterar su significado. Internamente, debes comprender que quien necesita humillar revela debilidad, no fuerza. Nadie verdaderamente sólido necesita rebajar a otro para afirmarse. Esta comprensión no es moral, es estratégica.
Cuando la integras, tu postura cambia, tu lenguaje corporal cambia, tu tono cambia. El otro lo percibe. La humillación pierde filo porque no encuentra un punto blando donde clavarse. Existe un error común: creer que destruir al que humilla implica confrontarlo directamente, exponerlo o vencerlo verbalmente. A veces eso funciona, pero la mayoría de las veces solo escala el conflicto y te arrastra a un nivel que no te conviene. La destrucción psicológica más efectiva es la irrelevancia. Cuando alguien descubre que no puede provocarte, que no puede obtener reacción, que no puede ocupar espacio en tu mente, comienza a desmoronarse internamente. Su identidad dependía de esa dominación. Sin respuesta, se queda solo frente a su vacío. Ahora bien, este dominio interno exige una preparación profunda. No se improvisa. Debes trabajar tu relación con la vergüenza. La humillación duele porque toca una herida previa. El miedo a no valer, a no ser suficiente, a ser visto como pequeño. Mientras esa herida esté abierta, cualquiera podrá presionar sobre ella. Por eso, la psicología maquiavélica no empieza afuera, empieza adentro. Empieza cuando dejas de buscar validación constante. Cuando tu valor ya no depende de la aprobación, la humillación pierde su combustible. Hay un tercer elemento crucial: la memoria social. Las humillaciones públicas buscan instalar una narrativa. Esta persona puede ser tratada así. Si no haces nada para corregir esa narrativa, se repite. Pero corregir no significa explotar, sino reposicionarte con actos coherentes y silenciosos en el tiempo. Competencia, consistencia, presencia. La gente ajusta su percepción no por discursos, sino por patrones observables. Cuando te ven firme, sereno, no reactivo y eficaz, la narrativa cambia sin que digas una sola palabra. Aquí surge una tensión importante: el deseo de venganza. La mente quiere equilibrar la balanza rápidamente. Fantasea con humillar al otro, con exponerlo, con devolver el golpe. Pero esa fantasía suele nacer del ego herido, no de la estrategia. El ego quiere reparación inmediata. El poder verdadero busca reposicionamiento duradero. Si actúas desde la herida, te vuelves predecible. Si actúas desde la lucidez, te vuelves peligroso en silencio. Observa algo esencial: quien humilla necesita público. Sin testigos, la humillación pierde valor. Esto te da una clave estratégica: no luches en el escenario que el otro elige. Reduce la audiencia, cambia de contexto, o, si el público es inevitable, eleva tu compostura. La calma desconcierta más que la agresión. Una respuesta mínima, medida, sin carga emocional, puede desarmar más que 1000 argumentos. A veces, un simple «entiendo», dicho con serenidad, neutraliza una provocación diseñada para incendiarte. La psicología maquiavélica también advierte sobre la autohumillación. Muchas personas se adelantan al ataque rebajándose, justificándose, pidiendo perdón por existir. Esto envía una señal clara al entorno: puedes cruzar este límite. El primer acto de destrucción del agresor es dejar de hacer lo necesario. No explicarte de más. No disculparte por cosas que no son errores. No reírte de bromas que te degradan para encajar. Cada uno de esos gestos construye o destruye tu posición. Tal vez te preguntes: ¿y si la humillación viene de alguien con poder real sobre mí? Un jefe, una figura de autoridad, alguien de quien dependen consecuencias concretas. Aquí la estrategia se afina. No se trata de desafiar frontalmente, sino de acumular capital silencioso. Competencia impecable, alianzas discretas, reputación sólida. El poder formal puede humillar hoy, pero el poder real se desplaza. Cuando te vuelves necesario, cuando tu valor es evidente, la humillación se vuelve costosa para quien la ejerce. Y nadie ataca lo que le conviene preservar. Hay algo más profundo aún. La humillación solo funciona cuando te identificas con la imagen que el otro intenta imponerte. Cuando separas tu identidad de la opinión externa, se produce una liberación interior.
Esto no es indiferencia fría, es soberanía. Sigues sintiendo, pero no obedeces a ese sentimiento. Sientes la incomodidad, pero no actúas desde ella. Ese autocontrol es lo que la mayoría no tiene. Por eso, quien lo desarrolla destaca sin esfuerzo. En este punto, una pregunta queda suspendida. Si no reaccionas, si no confrontas, si no devuelves el golpe, ¿cuándo y cómo se produce la verdadera destrucción del que humilla? La respuesta no es inmediata, y ahí reside su poder. Porque mientras tú te fortaleces en silencio, el otro se debilita intentando provocarte sin éxito. Esa asimetría crece, y cuando llegue el momento adecuado, la balanza ya estará inclinada a tu favor, sin que nadie haya visto el movimiento decisivo. Aquí vamos a detenernos, porque antes de avanzar, necesitas integrar esto. La humillación es un juego psicológico. Y el primer paso para destruir a quien te humilla es dejar de jugar con sus reglas. En la siguiente parte, vamos a profundizar en las paradojas más incómodas de este proceso y en las ilusiones modernas que te mantienen atrapado sin que lo notes. Hay una paradoja que casi nadie quiere aceptar. Muchas personas no sufren la humillación por lo que el otro hace, sino por la historia que se cuentan después. El gesto externo es solo el detonante. La verdadera destrucción ocurre cuando tu mente transforma ese instante en una identidad. Me faltaron el respeto, luego valgo menos. Se rieron de mí, luego soy débil. Esa fusión entre el evento y el ser es la prisión más profunda. La psicología maquiavélica no busca anestesiar el dolor, busca separar lo que ocurrió de lo que tú eres. Cuando logras esa separación, algo inquietante sucede. El poder del agresor se evapora, porque ya no puede definirte. El ego juega aquí un papel central. El ego necesita reconocimiento constante para sentirse vivo. Cuando alguien te humilla, el ego entra en pánico porque su imagen se ve amenazada. Entonces exige una reparación inmediata. Quiere ganar, quedar por encima, demostrar algo. Pero este impulso es una trampa, porque mientras más te esfuerzas en defender la imagen, más dependes de ella, y cuanto más dependes, más vulnerable te vuelves. El dominio verdadero comienza cuando aceptas que no necesitas convencer a nadie de tu valor. Ese desapego no te vuelve invisible, te vuelve impenetrable. Vivimos en una época que confunde dignidad con reacción. Se glorifica al que responde rápido, al que humilla de vuelta, al que no se deja. Pero esta cultura de la respuesta inmediata ha debilitado a millones. Reaccionar no es sinónimo de fuerza. Muchas veces es señal de falta de control. El que te humilla cuenta con tu reacción, la espera, la desea, porque sabe que ahí te tiene. Cuando no llega, se produce una fractura interna en él. Empieza a dudar de su capacidad de dominio. Y la duda, en psicología de poder, es corrosiva. Aquí aparece otro concepto incómodo, la ilusión de justicia. Muchos creen que si alguien humilla, el entorno lo notará y lo castigará. Pero la realidad rara vez funciona así. El mundo no repara automáticamente las heridas psicológicas. Esperar justicia externa es prolongar la dependencia. La psicología maquiavélica no promete justicia, promete lucidez. Te dice, si nadie va a equilibrar esto por ti, entonces debes aprender a reposicionarte sin pedir permiso. Esa aceptación es dura, pero libera. La humillación también revela algo sobre la dinámica de deseo y miedo. Quien humilla desea sentirse superior porque teme su propia insignificancia. Esto no lo hace inocente, pero lo hace predecible. Busca blancos que percibe sensibles, reactivos o necesitados de aprobación. Cuando dejas de emitir esas señales, el interés del agresor se desplaza, no porque se vuelva bueno, sino porque ya no obtiene beneficio. El poder siempre sigue la línea del menor costo. Una de las trampas más sofisticadas es la humillación encubierta. No es el ataque directo, sino el comentario ambiguo, la ironía disfrazada de consejo, la burla inofensiva. Aquí muchos fallan porque dudan de su percepción. Tal vez exagero.
Seguro no fue su intención. Esa autonegación es el verdadero triunfo del agresor. La lucidez comienza cuando confías en tu percepción sin necesidad de dramatizarla. Reconoces el movimiento, lo registras y ajustas tu estrategia. No confrontas todo, no explicas todo. Simplemente te vuelves más consciente y menos accesible. Hay un punto de quiebre interno que marca la diferencia entre alguien manipulable y alguien peligroso en silencio. El momento en que dejas de querer ser comprendido por quien te hiere. Mientras sigas intentando que el otro entienda cómo te hizo sentir, sigues entregándole poder. Porque le das el rol de juez, de validación, de cierre. Cuando renuncias a eso, recuperas algo esencial, la autoridad sobre tu experiencia. No necesitas que el agresor admita nada para avanzar, y eso lo desarma profundamente, porque su control dependía de tu necesidad de reconocimiento. La sociedad moderna alimenta otra ilusión, que la autenticidad consiste en expresar todo lo que sientes. Pero expresar no siempre libera, a veces expone. La psicología maquiavélica distingue entre sentir y revelar. Puedes sentir intensamente sin mostrarlo todo. Puedes procesar sin exhibirte. El silencio estratégico no es represión emocional, es selección consciente. Decides qué compartes, con quién y cuándo. Esa capacidad de contención es una forma avanzada de poder personal. También debes observar cómo la humillación se internaliza con el tiempo. Si no la trabajas, empieza a moldear tus decisiones. Te vuelves más pequeño, más cauteloso, menos visible para evitar futuros ataques. Esa es la victoria silenciosa del agresor. Por eso, destruir psicológicamente a quien te humilla no significa dañarlo, sino impedir que su acción te transforme en alguien que no eres. Cuando sigues avanzando, creciendo, ocupando espacio sin pedir disculpas, anulas el efecto a largo plazo de su intento. Existe otra paradoja aún más profunda. Cuando dominas este proceso, ya no necesitas destruir a nadie. La palabra destruir cambia de significado. Ya no se trata de aplastar al otro, sino de desactivar su influencia sobre ti. El agresor puede seguir existiendo, pero ya no tiene acceso a tu centro. Y alguien que no puede tocar tu centro, no tiene poder real sobre ti. Pero cuidado, este camino también tiene trampas internas. Una de ellas es la superioridad moral. Creer que porque no reaccionas eres mejor. Ese pensamiento reintroduce el ego por la puerta trasera. El verdadero dominio es silencioso incluso hacia adentro. No necesitas sentirte superior. Solo necesitas ser libre. Otra trampa es la frialdad excesiva, convertirte en una máscara permanente. El objetivo no es dejar de sentir, sino no ser gobernado por lo que sientes. Hay momentos, sin embargo, en los que una respuesta es necesaria. La psicología maquiavélica no predica el silencio absoluto, sino el silencio selectivo. Cuando hablas, debe ser breve, claro y sin carga emocional. No explicas tu dolor, marcas un límite. No atacas la persona, señalas el comportamiento y luego te retiras. Esa combinación desconcierta porque no ofrece combustible para el conflicto, pero establece una frontera clara. Muchos no saben qué hacer frente a alguien que no se justifica ni agrede. La humillación también se sostiene en la repetición. Un solo acto puede doler, pero la repetición crea identidad. Por eso, uno de los movimientos más poderosos es romper el patrón. Cambiar de rol, de contexto, de dinámica. A veces eso implica alejarte. Otras, implica volverte menos predecible. El agresor se alimenta de la rutina psicológica. Cuando la rompes, pierde orientación. Hay una verdad que pocos aceptan. Algunas personas no quieren respeto, quieren control, no buscan diálogo, buscan sumisión. Intentar negociar dignidad con alguien así es inútil. La única respuesta efectiva es retirar el acceso. Menos información, menos reacción, menos exposición. No es huida,
Es estrategia. Proteges tu energía porque entiendes su valor. Con el tiempo, ocurre algo casi invisible pero decisivo. Tu postura interna cambia. Ya no caminas esperando ataques ni buscando aprobación. Tu presencia se vuelve más sólida, más lenta, más contenida. Las personas lo sienten. La humillación deja de encontrarte. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú ya no emites la misma señal. Esto es lo que realmente incomoda al agresor. Ver que su intento no solo fracasó, sino que te fortaleció. Aquí aparece la última paradoja de esta parte. Cuando dejas de necesitar ganar, ganas. Cuando dejas de necesitar destruir, destruyes la dinámica que te mantenía atrapado. El poder más profundo no hace ruido, no necesita aplausos. Se manifiesta en la calma que permanece incluso cuando alguien intenta sacarte de tu centro. Antes de avanzar a la aplicación práctica, detente un momento y obsérvate. ¿Cuántas veces reaccionaste no por estrategia, sino por herida? ¿Cuántas veces cediste tu poder intentando demostrar algo? Esta toma de conciencia no busca culparte, busca despertarte. Porque solo quien ve el juego puede dejar de ser una pieza. En la siguiente sección, vamos a bajar todo este conocimiento al terreno concreto. Técnicas, ejercicios y ajustes precisos para que esta comprensión no se quede en ideas, sino que transforme tu forma de estar en el mundo. Todo lo que has comprendido hasta ahora necesita encarnarse. El poder que no se practica se disuelve. Aquí no hablamos de teorías elevadas, sino de movimientos internos y externos que, aplicados con constancia, transforman tu posición psicológica frente a cualquiera que intente humillarte. El primer ejercicio es radicalmente simple y por eso mismo incómodo. El ritual de la pausa consciente. Cada vez que alguien te provoque, te corrija con desprecio o te ridiculice de forma abierta o encubierta, no respondas de inmediato. Respira lento, una sola vez, y siente tu cuerpo. Ese segundo de pausa rompe el automatismo. En ese espacio decides tú, no el impulso, no la herida, tú. Practica esto incluso en situaciones pequeñas. La repetición crea dominio. El segundo movimiento es el entrenamiento del lenguaje interno. Después de una humillación, observa qué frases aparecen en tu mente. No debí permitir eso. Siempre me pasa. Soy débil. Estas frases no son verdades, son programas. Cada vez que aparezcan, no las discutas emocionalmente. Cámbialas por una formulación estratégica. Esto no define mi valor. Estoy observando el patrón. Aprendo y ajusto. No es positivismo. Vacío es reprogramación consciente. Lo que te dices después del golpe determina si ese golpe se convierte en herida o en información. El tercer ejercicio es el control de la exposición. Pregúntate con honestidad, ¿quién tiene acceso a mí? ¿Quién conoce mis dudas, mis inseguridades, mis procesos internos? La psicología maquiavélica es clara. No todo el mundo merece acceso a tu mundo interior. Reduce la información que compartes con personas que tienden a minimizarte, burlarse o usar lo que dices en tu contra. Habla menos de tus planes, de tus emociones profundas, de tus luchas internas. No por desconfianza paranoica, sino por respeto a tu energía. El silencio selectivo es una forma avanzada de autocuidado. El cuarto movimiento es corporal. La humillación se instala también en el cuerpo. Postura encorvada, mirada baja, voz que se apaga. Empieza a trabajar conscientemente tu presencia física. Camina más lento. Mantén la espalda recta. Respira profundo antes de hablar. Mira a los ojos sin desafío, pero sin huida. No se trata de intimidar, sino de ocupar tu espacio. El cuerpo comunica antes que las palabras. Cuando tu cuerpo deja de enviar señales de sumisión, muchos ataques simplemente no ocurren. El quinto ejercicio es el entrenamiento de la respuesta mínima. No necesitas discursos largos ni explicaciones emocionales. Practica respuestas breves, neutras y cerradas. Frases como tomo nota, entiendo tu punto, lo revisaré
Dichas con calma desactivan provocaciones diseñadas para hacerte explotar o justificarte. No añadas explicaciones innecesarias. No te defiendas de acusaciones implícitas si no son explícitas. La economía verbal es poder. Cuanto menos hablas desde la herida, menos material das al otro. El sexto movimiento es el reposicionamiento a través de la competencia. Nada reconfigura una jerarquía psicológica como la eficacia sostenida. Enfócate en hacer bien lo que haces. Mejora tus habilidades. Cumple lo que prometes. Sé consistente. No para demostrar nada, sino para construir una reputación silenciosa. Con el tiempo, incluso quien te humilló empieza a medir sus palabras, no por respeto moral, sino por conveniencia. El mundo responde a la solidez, no a las quejas. El séptimo ejercicio es el trabajo con la vergüenza. Dedica momentos a sentirla sin huir. Siéntate en silencio y recuerda una humillación pasada. Observa qué parte de ti se activó. El niño herido, el deseo de agradar, el miedo al rechazo. No lo juzgues. Obsérvalo. Cuando reconoces esa parte sin despreciarla, deja de gobernarte desde las sombras. La humillación pierde fuerza cuando ya no toca un punto negado, sino uno integrado. El octavo movimiento es aprender a retirar el acceso. Si alguien insiste en humillarte, reduce el contacto. No siempre puedes eliminarlo, pero puedes disminuir la cercanía emocional, la frecuencia, la intensidad. No expliques demasiado. No anuncies tu decisión, simplemente ajusta. Menos disponibilidad, menos respuesta, menos implicación. El agresor suele interpretar esto como pérdida de control, y eso es exactamente lo que ocurre. El noveno ejercicio es el registro estratégico. Lleva un registro mental, no emocional, de los patrones. ¿Quién humilla? ¿Cuándo? ¿En qué contexto? ¿Con qué público? Esto no es rencor, es análisis. Al ver el patrón, anticipas el movimiento. Y cuando anticipas, ya no reaccionas, eliges. La sorpresa es aliada del agresor. La previsión es aliada del poder. El décimo movimiento es quizá el más transformador. Dejar de buscar cierre externo. No esperes disculpas. No esperes reconocimiento. No esperes que el otro entienda. El cierre lo das tú cuando decides no seguir cargando esa escena. Cuando eliges no rumiarla. Cuando eliges no repetirla mentalmente. Ese acto interno es una forma de soberanía. Lo que no se repite en la mente, no se incrusta en la identidad. Ahora, un aviso importante. Este camino no te vuelve frío, ni insensible, ni inhumano. Te vuelve dueño de ti. Seguirás sintiendo incomodidad, tristeza o enfado. La diferencia es que ya no obedeces ciegamente a esas emociones. Las escuchas, las procesas y decides. Esa es la madurez psicológica que pocos alcanzan. Habrá obstáculos. El principal es la recaída en viejos hábitos. A veces reaccionarás. A veces te dolerá más de lo que esperabas. No te castigues por eso. Observa, ajusta y continúa. El poder no se construye en un día. Se cultiva con paciencia lúcida. Otro obstáculo es el entorno que intenta arrastrarte de vuelta a tu versión anterior. Mantén firme tu dirección interna. No necesitas convencer a nadie de tu cambio. Con el tiempo, notarás algo sutil pero profundo. Tu relación con la humillación cambia. Ya no la temes, ya no la anticipas, ya no define tus decisiones. Te vuelves más libre, y esa libertad, paradójicamente, es lo que más desarma a quien intentó reducirte. Llegados a este punto, hay algo que ya no puedes ignorar. La humillación nunca fue solo un acto externo. Fue una prueba silenciosa de soberanía interior. Cada vez que alguien intentó reducirte, el verdadero conflicto no estuvo en sus palabras, sino en el lugar que tú aceptaste ocupar por un instante. Hoy has visto que destruir a quien te humilla no significa vencerlo públicamente ni humillarlo de vuelta, sino desactivar su acceso a tu centro. Y cuando eso ocurre, algo se rompe de forma irreversible: su poder sobre ti. Has comprendido que la reacción impulsiva alimenta al agresor,
que la pausa consciente lo desorienta, que el silencio selectivo lo debilita y que la solidez interna lo vuelve irrelevante. Has visto que el ego herido quiere justicia inmediata, pero que el poder real se construye en el tiempo, con lucidez, contención y reposicionamiento. Y quizá la revelación más incómoda es esta: nadie puede humillarte de manera sostenida sin tu participación interna. No como culpa, sino como punto de liberación. ¿Por qué? Aquello que depende de ti puede transformarse. No se trata de endurecerte contra el mundo, ni de convertirte en alguien frío o inaccesible. Se trata de dejar de vivir expuesto, de dejar de entregar tu valor a miradas ajenas, de comprender que tu dignidad no necesita ser defendida a gritos, porque se sostiene en silencio cuando tú te sostienes por dentro. Ese es el tipo de poder que no busca aplausos y precisamente por eso se respeta. Tal vez, a partir de hoy, alguien intente provocarte de nuevo y sentirás el impulso conocido, la tensión, el deseo de reaccionar. Cuando eso ocurra, recuerda esto: no estás obligado a jugar todos los juegos que te proponen, no estás obligado a demostrar nada. Tu calma no es debilidad, es elección. Y elegir no ceder es una forma profunda de dominio. Te dejo con una pregunta que no necesita respuesta inmediata, solo honestidad. ¿Qué cambiaría en tu vida si dejaras de vivir reaccionando a quienes intentan hacerte pequeño? Si este mensaje resonó contigo, escríbelo en los comentarios. Comparte este espacio con quien lo necesite y sigue explorando. Porque el verdadero poder no se aprende para destruir a otros, sino para no volver a perderte a ti mismo.